Estaba pensando en quién es José Agustín en términos de lo que hoy es la literatura, digamos, ¿no? Que pareciera ser que la literatura está como un poco fuera del mercado, ¿no? ¿Quiénes leen hoy a José Agustín? ¿Quiénes lo leyeron en su época, ¿no? Porque pareciera ser que es una literatura un poco rockera y que ahí se quedó, pero me parece que hay mucho más. Sí, claro. Exactamente es lo que quería preguntarte. ¿Quién es José Agustín y quién es su literatura? ¿Y qué es su literatura? Ok, entonces te contesto ahorita, ¿verdad? Sí, Ok. sí. Mm, Hola Mónica, qué gusto platicar contigo. Y la pregunta sobre José Agustín me parece muy válida. Quiero decir que José Agustín llegó al, al mundo literario de manera muy sorpresiva, con mucha sorpresa y más que todo, yo creo que con una sed, una frescura, un tono, un mundo que estaba totalmente fuera del enfoque de la literatura mexicana de esta época, que era un universo pues muy tradicional, muy clásico, y él le puso una especie de dinamismo que no solamente es la contracultura y el rock y etcétera, que también forma parte de eso, pero yo creo que él aportó de repente una forma en la escritura que recrea un lenguaje que dicen popular, pero al mismo tiempo es un poco el lenguaje de la calle, el lenguaje común. Y, y también se le olvida mucho, no se le da tributo, que él fue un escritor que manejó formas muy distintas. Acuérdate de Se está haciendo tarde, esta novela donde hay bloques ahí negros en medio de la página, hay o Cerca del Fuego, otra novela suya, que es una novela que está basada en estructuras que vienen del I Ching, etcétera. Entonces yo creo que realmente era tan distinto él, su estilo, su mundo, que fue muy fácil para todo un medio literario, pues darle una etiqueta que era literatura de chavos, que estaba hecho para un mundo desmadroso, un mundo de rock, un mundo contracultural. Y poco a poco, gracias a los años que pasan, se dan cuenta que no fue así. Y lo más increíble es que hoy todavía se lee bastante. Efectivamente, lo leen los jóvenes, ¿no? Se sienten muy afines, se sienten muy cercanos a las preocupaciones de sus personajes, se siente en las transgresiones que aparecen en sus libros, hay tentaciones para, pues, toda una juventud, ¿no? Y yo creo que es muy bello lo que Enrique Serna dice en su charla introductoria al ciclo que estamos preparando. Dice Enrique que los años finalmente le dan a él un valor artístico, intelectual, literario, que no tienen otros escritores de su época. O sea, es un autor más actual que muchos autores pues que en esa época se pensaban más importantes, ¿no? Es un poco la distancia. ¿Qué tiene que ver en este caso las fuerzas de la literatura? A mí me parece que cuando tú hablas de un lenguaje de la calle, me hace acordar a Osvaldo Soriano en Argentina, me hace acordar a Enrique Medina, un gran escritor olvidado, digamos, ¿no? Y en Sí, este caso, por ejemplo, el Javier Vichaurrutia lo gana un libro dedicado a paz, ¿no? Como si estuviéramos siempre ceñidos por determinadas reglas, por determinadas normas y determinados escritores que también premian y que también habilitan lo que es la literatura, ¿no? no, por supuesto, hay estrategias en la literatura, tú lo sabes mejor que yo. Claro. O sea, hay mucha gente que está pensando irse por un canal en editorial, en la difusión, en los problemas que quiere poner en la mesa. Eh, yo veo a José Agustín como más bien quizás más cerca de Roberto Arlt, si buscas de Claro. Argentina, ¿no?
O a mí me gusta muchísimo, a pesar de las diferencias políticas profundas, a Céline para Francia, ¿no? O sea, Mm, esos personajes que supieron recrear un idioma, que supieron mm, agarrar algunas cosas de la calle, otras de la literatura, otras de su propia cabeza, inventando una, una mecánica literaria, un sistema de producción que me parece muy notable, muy inventivo, muy creativo y de una frescura, pues que se conserva. Es la gran fuerza. Si tú escribes con un lenguaje popular, realmente popular de la calle de hoy, sí, igual tu literatura va a envejecer. Pero si tú inventas a partir de ahí, si haces tu propio idioma, obviamente ese se va a quedar en el espacio donde tú lo inventaste y se queda muy creativo, muy fresco, muy actual. Yo creo que es muy extraño decirlo, pero si lees de perfil o se está haciendo tarde, son libros más actuales que muchísima literatura mexicana de su época, ¿no? ¿Tú quién dirías que hoy sigue un poco la línea de la literatura de José Agustín entre los escritores jóvenes? Me parece que no sé si hay un lenguaje de la calle, ¿no? No sé. Mira, de los personajes y autores que hemos invitado para hablar de José Agustín, me parece, por ejemplo, que la idea de reinventar un lenguaje o de apoderarse del lenguaje para poder comunicar, para poder crear, lo encuentras con autores como Fernanda Melchor o el mismo Julián Herbert. Son palabras que usan hasta en muchos diálogos, por ejemplo, de Emiliano Monge, tiene que ver con una recreación de un lenguaje popular o vulgar. Sí, yo creo que hay. Y algunos se dan cuenta, otros no, porque, como sabes, José Agustín es un autor que eh, es una especie de ovni, ¿no? Llegó así como un platillo volador, instaló una cosa distinta, se le criticó, se le atacó, se lo celebró también, y después, poco a poco, permea la literatura de la generación que le sigue, y luego la generación siguiente, que son los autores como de 40 años hoy, yo creo que no se dan cuenta que hay algo indirecto quizás, pero que pasa en su propia literatura. Y yo te doy los tres nombres de Melchor, de Herbert y de Monge, como de la literatura más viva, a mí de la más interesante que se escribe en el país ahora, ¿no? Sí, bueno, por supuesto que hablaste de Enrique Serna, que es un gran Sí, escritor y un escritor sí, que ojalá tenga el futuro que le auguramos, ¿no? Porque sí. es cierto, ¿no? A veces la literatura carece un poco de ese tiempo, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo se te ocurrió este homenaje? ¿En el marco de qué lo haces? ¿Él se ha enterado? ¿Cómo es? Este, Mira, lo bonito es que no hay ningún marco. ajá, Lo que te quiero decir es que claro. no teníamos ganas de hacer un evento literario desde la UAM Coajimalpa, ¿no? Donde trabajo yo ahorita, y adentro de, pues, de lo que es este canon literario, muchos autores podrían tener una celebración o algo así, pero yo pensé en José Agustín porque pues tengo una relación de lector. Primero fui su editor también en Francia, soy su amigo, y me parece que nada le hace falta a nadie, digo, en la literatura, ¿no? Pero a él me da la impresión de que a pesar de que recibió el premio nacional, se sigue hablando de él como un autor divertido, un poco Eh, ligero. lo de Yo, la onda, ¿no? Es decir, se habla sí, de la onda y ya, ¿no? Es así. exacto, y no, Sí. no, no es válido. Me parece que hay una obra que tiene muchísima importancia, me parece que es una obra más arriesgada, más compacta, más sólida que muchas otras obras que circulan y que reciben homenajes de incluso autores vivos, muy vivos, en plena creación. José, pues sabemos que
está en su casa de Cuautla, está muy tranquilo, está, este, em, no está el momento creativo para nada, pero me parece que es un saludo que pues le queríamos dar, un gran saludo. No es un homenaje ceremonioso, no es una manera de hacer una estatua más, ¿no? Solo es reconocer, solo es decir perdón, que haya varias generaciones de escritores, académicos, porque hay una mesa de académicos muy interesante, y hay una mesa de jóvenes, pues, observadores, críticos de rock, gente ligada a la contracultura, y todo eso, pues dicen de una voz unánime que José Agustín importa. Ujú. Es lo que queríamos decir. José Agustín importa mucho. Perfecto. Bueno, la última pregunta sería, ¿empieza hoy? ¿O cuándo empieza? Hoy, Y hoy empieza. ¿A qué hora? ujú, a las 7. A las 7 de la tarde. Perfecto. Ujú, lo Este, ponemos y cada día, de lunes a viernes, a las ajá, 7 de la noche, ponemos en línea en el canal de YouTube oficial de la UAM Coajimalpa ajá, perfecto. la mesa del día, ¿no? Perfecto. ¿Y cuál sería tu obra preferida de José Agustín para terminar? Mira, es como muy difícil. Lo que pasa es que, como te mencioné, yo fui editor de José Claro. Agustín y hay dos libros de él que yo publiqué, que son los dos que más me llamaron la atención en esta época, que son De perfil y Se está haciendo tarde, que seguramente Se está haciendo tarde es el libro más completo, más compacto de él. Sí, se ha Por- hecho una reedición ahora por Nitropress, una Ujú. reedición que ha hecho Pero también, Mauricio Vares. ajá, Ujú, pero también está Ciudades Desiertas, que se habla tanto de la relación México con Estados Unidos, que finalmente la literatura no ha tratado tanto, ¿no? ujú, Pues hay Ciudades Desiertas, que es muy divertido, y Cerca del Fuego, que es muy ambicioso, muy complejo, y los cuentos también. ujú. A mí, como observador de la sociedad mexicana, cuando llegué a México, te voy a decir que me ayudó muchísimo leer la tragicomedia mexicana. Era como una puerta de entrada muy amable a la cultura en el sentido más amplio. Pues todo eso me gusta de José. No te puedo dar realmente un título en especial, ¿no? Perfecto. Bueno, mucha suerte hoy y muchas gracias por la entrevista, ¿eh? Un A ti, abrazo. muchísimas gracias. Nos vemos, Nos querido. vemos.